Hola, bienvenidos a Radio Chillet. Yo soy Martín y junto a mis compañeros Joshua, Julián, Jorge y Azul les traemos un nuevo programa de Más allá de la física. El día de hoy vamos a hablar de una teoría sumamente importante y extravagante, la cual es nada más y nada menos que la teoría de la relatividad. En este programa comentaremos quién la creó, las aplicaciones que tiene, sus beneficios y lo más importante, qué pasaría si esta teoría no existiese. Esto y mucho más acá, en Más allá de la física. Gracias Martín por esta increíble presentación. Yo soy Jorge y en este bloque de Teoría en Acción te vamos a explicar junto con mi compañero Joshua cómo el entendimiento del cosmos cambió para siempre con la teoría de la relatividad. Desde el origen del universo hasta los agujeros negros, esta teoría ha sido de vital importancia para el poder comprender los fenómenos más complejos del espacio-tiempo. Pero para empezar, ¿qué es exactamente la teoría de la relatividad general? Quédate, que ya te lo cuento. En 1915, Einstein desafió las leyes establecidas por Isaac Newton, cuyo reinado científico había perdurado durante 2 siglos. Una de las leyes de Newton explicaba que la gravedad era una fuerza que atraía los objetos entre sí, como la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Pero su explicación no era precisa a escalas astronómicas. Se preguntarán entonces, ¿qué hizo Einstein? Este creativo científico se imaginó un experimento mental. Él mismo decía lo siguiente: ¿qué pasaría si el Sol desapareciera repentinamente? Newton predecía que los planetas abandonarían sus órbitas instantáneamente. En cambio, Einstein postuló que la luz, siendo la entidad más veloz del universo, revelaría un panorama diferente. A partir del experimento mental, pudo crear el concepto del famoso espacio-tiempo, como una entidad dinámica. Joshua, ¿tendrías algún ejemplo para que se entienda mejor? Ahí puedo dar un ejemplo, para hacerlo más fácil de entender. Imagínense una cama elástica donde caen objetos extremadamente masivos. Supongámonos el Sol. ¿Qué va a pasar? El Sol va a caer sobre esta cama elástica y va a deformar la tela. Y esta deformación va a afectar la trayectoria de los cuerpos más pequeños, que serían los planetas. Según esta perspectiva, los planetas no se mueven por la gravedad, sino por la geometría del espacio-tiempo curvado por objetos masivos. Aparte, para que acepten esta teoría, pasó bastante tiempo, ya que la mayoría de los científicos se resistieron a dejar de lado los principios establecidos hace siglos por Newton. Era obvio, décadas de realizar trabajos, fórmulas, teorías, y todas hechas con los principios antiguos. Pero el tiempo le dio la razón a Einstein, ya que experimento tras experimento mostraron la validez de sus predicciones. Y hablando de experimentos, voy a dar una lista de pruebas que se hicieron para verificar la veracidad de esta teoría. Empezamos por la deflexión de la luz durante un eclipse solar. En 1919, una expedición liderada por Sir Arthur Eddington, un astrofísico y filósofo británico, observó un eclipse solar total para verificar la predicción de la teoría de la relatividad general de que la luz se curva al pasar cerca de un objeto masivo como el Sol, y así sucedió, confirmando la teoría de Einstein. Otra de las pruebas que se realizó fue la dilatación del tiempo. ¿Cómo se realizó? Se experimentó con relojes atómicos en aviones y satélites que confirmaron la dilatación del tiempo predicha por la teoría de la relatividad especial. Es decir,
Los relojes en movimiento a velocidades relativistas muestran diferencias en el tiempo en comparación con los relojes estacionarios en la Tierra. Entonces, la dilatación del tiempo es que el tiempo depende del estado de movimiento de quien lo determine. Como para ponerlo en contexto, dos personas que están en movimiento relativo una respecto de la otra miden tiempos diferentes. Y cuanto más cerca se está del centro del planeta, más lento transcurre el tiempo. Pero siempre es un efecto relativo. Esto dicho por Einstein. Ahora viene el experimento de Pound y Repka. Realizado en 1959, fue una prueba crucial de la teoría de la relatividad general de Einstein. Consistió en medir el cambio en la frecuencia de los rayos gamma emitido desde el nivel inferior al superior de una torre alta. Según la teoría de Einstein, la gravedad afecta el tiempo, lo que significa que los relojes situados a diferentes alturas experimentaran tiempos ligeramente diferentes debido a la diferente densidad gravitatoria. Los resultados del experimento confirmaron la predicción de la teoría de la relatividad general, mostrando que los relojes en altitudes más altas avanzaban ligeramente más rápidos que los relojes en altitudes más bajas, lo que demostraba el efecto de la gravedad en el tiempo. En el experimento que viene, muchos han escuchado hablar sobre las ondas gravitacionales, ¿no? Como que ya se las conoce hace bastante tiempo o son del siglo pasado, pero en realidad no es así. En la experimentación que llevaron a cabo los observatorios LIGO y Virgo en 2015 y 2017, se confirmó una predicción importantísima de la teoría de Einstein, abriendo una nueva era en la astronomía y la física, descubriendo por primera vez las ondas gravitacionales. Les dejo un dato muy interesante de la NASA. Estas primeras ondas gravitacionales que se pudieron ver se produjeron cuando dos agujeros negros chocaron entre sí. Esta colisión ocurrió hace 1,3 millones de años, pero las ondulaciones no llegaron a la Tierra hasta 2015. Y por último, las pruebas de la teoría en el sistema solar. La precisión de las órbitas de los planetas en el sistema solar y las misiones espaciales como la sonda Cassini de la NASA. Abro paréntesis sobre este punto para dar información sobre esta misión espacial. Cassini-Huygens fue una misión de investigación espacial colaborativa de NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, con el objetivo de estudiar el planeta Saturno, sus satélites naturales y su sistema de anillos. Dicho esto, este experimento ha proporcionado evidencia adicional de la validez de la teoría de la relatividad general en escalas cósmicas. Esto, mis queridos oyentes, son solo algunos de los muchos experimentos que se han realizado para poner a prueba las teorías de la relatividad de Einstein. Las teorías de Einstein han resistido todas las pruebas hasta el momento y se considera una de las teorías más importantes y bien probadas de la física. Cabe señalar que los ejemplos que di no son exhaustivos y hay un montón de otros experimentos que han probado la teoría de la relatividad. Antes de que Jorge siga con su explicación, les dejo una gran curiosidad. ¿Sabías que la teoría de la relatividad de Einstein es famosa por su predicción de fenómenos bastante extraños, pero reales? Como el envejecimiento más lento de los astronautas respecto a las personas que vivimos en la Tierra y el cambio en la forma de los objetos a altas velocidades. Esto en realidad se cree que es posible, pero se necesitan sí o sí unas condiciones muy específicas y extremas, aparte de tecnología sumamente avanzada. A los cinéfilos y más específicamente a los que les gusta la ciencia ficción o películas, series del espacio, este fenómeno sucede en la película Interestelar de 2014 dirigida por Christopher Nolan. Si no la vieron, la tienen que ver, súper recomendada. Juro que llego a casa y me la veo de nuevo, es un peliculón. Ahora sí, retomando la pregunta que hacía Martín al comienzo del programa, de ¿qué pasaría si no existiese la teoría de la relatividad?
Si la teoría de la relatividad no existiera, nuestro entendimiento del universo y la tecnología actual serían considerablemente diferentes. Por ejemplo, el GPS se basa en los principios de la relatividad para garantizar la precisión de la ubicación, mientras que la resonancia magnética en la medicina depende de los conceptos relativistas y cuánticos para su funcionamiento. La comunicación satelital, incluida la TV y los teléfonos por satélite, también se apoyan en la sincronización precisa de los satélites, la cual se calcula teniendo en cuenta la relatividad. Además, la investigación en astronomía y astrofísica se vería afectada, ya que la teoría de la relatividad, especialmente la relatividad general, es fundamental para comprender la estructura y el comportamiento del universo a gran escala. En este bloque a la inversa vamos a desafiar las ideas establecidas en la física y explorar críticamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Aunque la mayoría de los científicos respaldan esta teoría debido a su éxito en explicar una amplia gama de fenómenos observados, siempre hay voces críticas en la comunidad científica. Sin embargo, es importante señalar que las críticas no equivalen necesariamente a una refutación completa de la teoría, sino que representan intentos de mejorar nuestra comprensión del universo. En varios artículos de la BBC y Esquire cuestionan la teoría de la relatividad. Dos expertos en astrofísica y matemáticas, llamados Nicholas Jones y Elena Georgi, tienen diferentes puntos de vista. Jones sugiere que la relatividad general propone que la gravedad no es una fuerza instantánea, sino una manifestación de la curvatura espacio-tiempo. Georgi, por su parte, señala la diferencia que existe entre la relatividad especial y la general, resaltando que esta última incluye objetos masivos como estrellas o galaxias. También creen que es posible la singularidad en el centro de los agujeros negros y su incompatibilidad con el mundo cuántico. Aparte de Jones y Georgi, tenemos a un físico teórico de la Universidad de Ámsterdam llamado Erik Berlin. Este propuso su propia teoría llamada gravitación emergente o gravitación entropía. Esta desafía las concepciones tradicionales de la gravedad y la relatividad general. Según Erik, la gravedad no es una fuerza fundamental, sino una consecuencia emergente de la información contenida en el universo. Otro científico que cuestionó la relatividad es Petr Horaba, un físico teórico de la Universidad de California. Horaba propuso también su propia teoría llamada gravedad cuántica de spin-red, que sugiere cambios o modificaciones en la teoría de Einstein a nivel cuántico. Su teoría dice que busca reconciliar la relatividad general con los principios de la mecánica cuántica, abordando problemas como la singularidad de los agujeros negros. En resumen, si bien pueden existir defectos y preguntas sin respuestas, cabe aclarar que la influencia y relevancia que tiene la teoría actualmente es innegable, y la inmensa cantidad de experimentos y predicciones que se hicieron posible a través de esta teoría son muchísimos. En esta sección de preguntas del público tenemos un montón de preguntas de parte de nuestros oyentes que vamos a leer y les va a responder Julián. Primera pregunta. Pablo pregunta por el chat: ¿es posible viajar en el tiempo según la teoría de la relatividad? Según la teoría de la relatividad, Ricardo, es teóricamente posible, pero se necesitan condiciones extremas, como por ejemplo la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un agujero de gusano. ¿A qué me refiero con esto? A la forma en que el espacio y el tiempo se deforman o se curvan en las cercanías de este objeto. Esta curvatura es lo que permite la existencia del agujero de gusano y facilita la posibilidad de viajar entre dos puntos distantes en el espacio-tiempo sin tener que pasar por todas las distancias físicas convencionales entre ellos. Pero cabe aclarar
que este fenómeno es solamente hipotético, es decir, no se confirmó su existencia hasta la fecha. Vamos con la pregunta número 2. Belén pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la relatividad especial y la relatividad general? La diferencia entre estas dos es que la relatividad especial se enfoca en el comportamiento de objetos en un movimiento uniforme o ausencia de fuerzas gravitatorias. Un ejemplo de esto se incluyen la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. En cambio, la relatividad general se expande mucho más, ya que ésta incorpora la influencia de la gravedad. Entonces dice que la presencia de masa y energía en el espacio-tiempo afecta el movimiento de objetos cercanos. Para hacer un resumen de esto, mientras que la relatividad especial se centra en los efectos del movimiento y la velocidad constante de la luz, la relatividad general amplía esta comprensión para incluir la influencia de la gravedad en el espacio-tiempo. Tercera pregunta: ¿cuál es la importancia práctica de la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado? Bien, la ecuación que menciona Juan es un pilar fundamental en los diversos campos prácticos. En la tecnología nuclear, esta ecuación es la base en la generación de energía en reactores nucleares y en el desarrollo de armas nucleares. Aclaramos que si desglosamos esta ecuación, la E significa energía, la M masa y la C la constante de la velocidad de la luz. Por ejemplo, en las centrales nucleares, una pequeña cantidad de masa se convierte en una enorme cantidad de energía, lo que impulsa a la producción de electricidad. En medicina, la ecuación se aplica en tomografías para diagnosticar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Esta ecuación también tiene implicaciones éticas y de seguridad debido a su papel en todo este desarrollo de armas nucleares. En resumen, E igual a mc al cuadrado es crucial para comprender la equivalencia entre masa y energía, impulsando avances tecnológicos y médicos, pero también planteando desafíos muy importantes. Cuarta pregunta de Manuel: ¿cómo podríamos experimentar la dilatación del tiempo en nuestra vida diaria? Bien, la dilatación del tiempo, como se comentó en la sección Teoría en Acción, es un concepto fundamental en la teoría de la relatividad. Y es un fenómeno fascinante, que afecta nuestra percepción del tiempo en situaciones extremas. Aunque en nuestra vida cotidiana sus efectos son generalmente imperceptibles debido a nuestras velocidades relativamente bajas, en comparación con la velocidad de la luz, por ejemplo, existen situaciones donde podemos experimentar su influencia, aunque muy sutilmente. Para dar un ejemplo de esto, cuando viajamos en avión a velocidades considerables, estamos expuestos a esta dilatación del tiempo. Los aviones comerciales experimentan una dilatación del tiempo en relación con los observadores de la Tierra. Esto significa que los relojes de los aviones se desincronizan ligeramente con los relojes de la superficie terrestre debido a la relatividad. Aunque esta diferencia de tiempo es muy pequeña, y por muy pequeña me refiero a microsegundos por día, es lo suficientemente precisa como para ser tenida en cuenta en sistemas de navegación y comunicación que dependen de la sincronización precisa del tiempo.
Quinta pregunta que hace José. ¿Cómo ha influido la relatividad en la literatura y la cultura popular? La teoría de la relatividad, desde su formulación, ha capturado la imaginación de diversos autores y dejó una marca indeleble en la literatura y la cultura popular. Su influencia se extiende a través de una amplia gama de obras que exploran conceptos como los viajes en el tiempo, los universos paralelos y la tecnología avanzada. Películas como Interstellar, de Christopher Nolan, y obras literarias como La máquina del tiempo, de Herbert Wells, han llevado la teoría de la relatividad al centro de la atención pública, al presentar de manera creativa sus conceptos e implicaciones. Además, la relatividad ha sido tema de debate en la filosofía, la religión y la cultura popular, inspirando reflexiones sobre la naturaleza del tiempo, el espacio e incluso la realidad misma. Así, la teoría de la relatividad no solo ha transformado nuestra comprensión del universo, sino que también ha enriquecido nuestra imaginación y creatividad a través de su influencia en la literatura y la cultura popular. Sexta pregunta de Liliana. ¿Cómo afecta la relatividad a la percepción del envejecimiento en la vida diaria? Esta teoría predice que el tiempo no es una magnitud absoluta, sino que puede transcurrir de manera diferente para distintos observadores, dependiendo de su movimiento relativo y de la intensidad del campo gravitatorio en el que se encuentran. Esto tiene implicaciones interesantes para nuestra percepción del envejecimiento de la vida. Por ejemplo, si tenemos gemelos idénticos y uno viaja al espacio y otro se queda en la Tierra, el que viaja va a experimentar una dilatación del tiempo, que ya lo hablamos anteriormente. Cuando éste regrese a la Tierra, después de todo su viaje espacial, habrá envejecido menos que su gemelo que se quedó en la Tierra. Aunque el efecto es extremadamente pequeño y casi imperceptible en las situaciones cotidianas, demuestran cómo la teoría de la relatividad desafía nuestra percepción intuitiva del tiempo y del envejecimiento, incluso en el contexto de nuestra vida diaria. Y así vamos llegando al final de nuestro programa, donde tuvimos un viaje fascinante a través de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero antes de despedirnos, permítame sumergirnos un poco más en la profundidad de esta gran teoría, la cual ha desafiado y moldeado nuestra comprensión del universo en sí. Esta teoría no solo revolucionó la física, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular y la imaginación colectiva. Tenemos desde películas de ciencia ficción hasta obras literarias. La relatividad inspiró innumerables obras creativas que exploran conceptos como el viaje en el tiempo, los universos paralelos y las dimensiones alternativas. Es increíble cómo una teoría científica puede trascender los confines del laboratorio y capturar la imaginación de miles de millones en todo el mundo. Pero más allá de su impacto en la cultura popular, la teoría de la relatividad ha tenido implicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. Como mencionamos anteriormente, el GPS que utilizamos para ubicarnos en ciudades y carreteras, la resonancia magnética que salva vidas en los hospitales, e incluso nuestras comunicaciones satelitales, y sin ir muy lejos, no podrían estar escuchándome de no ser por ella. Todo esto depende de los principios de la relatividad para funcionar con precisión. Nos hace reflexionar sobre cómo la ciencia más abstracta puede tener consecuencias tangibles y prácticas en nuestra vida cotidiana. Además, la teoría de la relatividad nos desafía a repensar nuestras nociones del tiempo, espacio y gravedad.
Nos invita a imaginar un universo donde las reglas familiares de la física pueden ser dobladas y torcidas, donde el tiempo se curva y la gravedad es la curvatura del tejido del espacio. Esta invitación a la exploración intelectual y la expansión de nuestras mentes es quizás uno de los legados más duraderos de la teoría de la relatividad. En esta última instancia, la teoría de la relatividad nos recuerda la belleza y la complejidad del universo en el que vivimos. Nos invita a mirar más allá de lo que creemos saber, a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar el misterio de la maravilla del cosmos. En un mundo cada vez más definido por la certeza y la rigidez, la relatividad nos ofrece un recordatorio poderoso de que la verdad es a menudo más extraña que la ficción, y que el universo está lleno de sorpresas esperando a ser descubierto. Y bueno, con esto concluimos nuestro programa. Queremos agradecer por el acompañamiento en este viaje a través del espacio-tiempo y por explorar junto a nosotros las maravillas de la teoría de la relatividad. Los invitamos a seguir explorando y a seguir preguntando y a seguir maravillándose ante las infinitas posibilidades que nos brinda este universo en el que habitamos. Te damos las gracias por escucharnos y te invitamos a los próximos programas que se estarán realizando. Nos vemos en la próxima. Adiós.